Sí, bien. Bueno, pues saludarles. Primero, bueno, pues agradecer la recepción, la acogida aquí de ISCA Argentina, ¿verdad? El rector, que es el padre Pablo Ardiles, todo su equipo. Y bueno, pues compartir con ustedes en estos días, primero, están dos públicos, como él ya mismo lo ha citado, tanto en la plataforma, bueno, en la MITS, como aquí de manera presencial, las personas que estarán con nosotros en esta formación un poquito más como familiar, ¿no? Sobre un tema muy importante como es los desafíos metodológicos dentro de la acción de la catequesis. Y las personas que quieren ser candidatos a entrar a la licenciatura en catequética acompañada totalmente online por el Instituto Superior de Catequética del Arquidiócesis de Guadalajara. Entonces, agradecerles su confianza y también están en un WhatsApp, sobre todo los que están en la licenciatura, tengan mucha paciencia, ¿verdad? Porque los WhatsApp no son como depósitos de ilimitados, ¿verdad? De comentarios, ¿verdad? Sino tenemos que ser muy precisos para que sean un método de comunicación efectiva, ¿verdad? Así que ojalá que los que están ahí adentro, que son como 35, 40, estemos atentos para que en el momento en el que tengamos que ingresar a la plataforma del ISCA, a las 3 de la tarde de hoy, tengamos toda la paciencia en poder llegar hasta el aula donde van a estar con el maestro Oscar a las 3 de la tarde. Bueno, todo esto para entender que hoy queremos poner a su disposición una actualización, ¿no? Yo creo que la gran pregunta cuando nosotros educamos en la fe no son preguntas de contenido, ¿no? Eh, yo creo que hasta para ser hereje se ocupa mucha inteligencia, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Entonces, ¿qué herejía podemos inventar? Ya no. ¿Dónde está el problema cuando comunicamos la fe en las aulas, en las parroquias? Porque no comunicamos algo diverso. A ver, ¿quién comunica que Jesucristo es la tercera persona de la Santísima Trinidad? Levante la mano. O allá los que están. ¿Nadie? Todos decimos en la catequesis, en las aulas, que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios vivo. ¿Cierto o no? Pero un niño, a un joven, ¿qué le dice eso? A nuestros interlocutores, todavía ni siquiera en ocasiones memorizan eso. Porque hoy también muchos de los educadores en las metodologías de la transmisión del conocimiento se ha dado por poco valor la memorización. Entonces, porque se concibe en el acto educativo hasta como una violencia, ¿va? No haga a mi hijo a memorizarse eso porque se va a traumar, ¿va? Y entonces los educadores hemos cedido también algunos recursos que son propios de la educación. Imagínense que yo no me grabe el número de mi casa donde yo vivo, ¿verdad? Ahorita, ¿no? Estoy allá viviendo que se llama Oporto Duarte, número 53, para no perderme, ¿no? Imagínense si yo no me lo grabo. Ah, bueno, que se lo grabe el padre Pablo, que se lo grabe el padre Marcelo. Entonces estoy hablando de una educación todavía delegada, ¿no? Entonces, el problema es que es así. El hijo se pierde o el alumno se pierde porque se piensa que siempre va a estar a su lado o el maestro o el papá, alguien. Y sabemos que no siempre va a estar alguien a un lado de nosotros en el momento de detonar el conocimiento. Entonces,
Cuando hablamos de metodologías, claro que tenemos que hablar primero de métodos. ¿Qué es un método? Si le das a la siguiente, Marcelo. ¿Qué es un método? Un método es algo grandote y el método es algo chiquito. Están sincronizados. Entonces, yo cuando la vea ya me acuerdo. Método es algo grandote, algo grande. La metodología es la traducción práctica de eso grande. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo se lo voy a explicar? Bueno, con algo muy práctico. Hasta el momento, ¿verdad? Las duchas o las regaderas, ¿verdad? En los baños, son las mismas. El método, cuando ustedes le dicen a un fontanero, póngame una ducha aquí, bueno, pues pone, las metodologías son todo el tipo de duchas que hay en los centros comerciales, unas que tienen una cosa como un gusano, otras son fijas, ¿verdad? Pero todas fungen metodológicamente su función, aunque usen distintas metodologías. ¿Queda claro este ejemplo? Yo espero que con este ejemplo tengamos claro cuando hablamos del método y cuando hablamos de las metodologías. Porque a veces el método catequético tiene metodologías catequéticas. ¿Qué hemos descubierto del método catequético? Bueno, pues que el método catequético es un método que nos dice que la fe se puede educar, transmitir, ¿eh? Porque aquí hay muchos maestros, catequistas, gente muy sabia, ¿no? Recordemos que hay 3 virtudes teologales, ¿cierto o no? La y la, para que no escucharon allá en el MITS, es la fe, la esperanza y la caridad. Y si hablamos entonces de que la fe es una virtud teologal dada por Dios, entonces, ¿por qué hay gente que no tiene fe? ¿Acaso Dios le ha negado la fe a algunos? Son preguntas así, como para que se despierten. Esa es la pregunta. Entonces, el método catequético sería, si nosotros concebimos la fe, así como se le ha definido, como una virtud teologal estática, es decir, la da o no la da, pues entonces no tendría sentido el método catequético. ¿Por qué? Primero porque no dependería de nosotros. ¿De quién dependería? De Dios. Y si entonces Dios no la da, o Dios sí la da, ¿cuál es el problema entonces? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues solamente como se pensaba antiguamente, ¿verdad? Eran las primeras expresiones de fe, es decir, plugar a Dios, ¿no? Por ejemplo, en México los indígenas, las primeras expresiones de fe, plugar a Dios para que nos mande la fe. Entonces, pues ahorita en vez de estar aquí aprendiendo todas estas cosas tan revoltosas, tendríamos que estar bailando afuera aquí, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Diciendo, y yo pienso que hasta sería más fácil, ¿verdad? Porque pues nomás sería aprenderse el bailecito, ¿verdad? Y saber a qué hora sale Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿no? Ya. Pero es más complejo. Es más complejo. Porque no se trata de eso. Yo sé que algunos maestros, algunos catequistas quisieran que se fuera así de fácil, pero no es. Entonces, decimos, el método es un procedimiento sistemático, ordenado, que se sigue para lograr un objetivo y resolver un problema. Un método establece una serie de pasos, reglas, principios que permiten alcanzar un resultado de manera eficiente y estructurada. Es decir, cuando hablamos del método, hablamos entonces de que
ya es algo objetivo, eso te lo van a pasar, para que también te lo te lo vamos a regalar por 9.90, no es cierto. Todo está incluido, así que no tenga la... Es importante, ¿sí? Es decir, ya hay algo objetivo que me dice que si yo tomo un autobús de Buenos Aires a Córdoba, o la carretera principal, no sé, me va a llevar por método de Buenos Aires a Córdoba. ¿Puedo venirme también en avión? Es otra metodología. ¿Sí? ¿Puedo venirme en barco? O no sé, destruyendo las piedras. ¿Puedo? ¿Sí? Porque también hay metodologías que no puedo. Por ejemplo, en barco. No puedo yo irme en barco de Buenos Aires a Córdoba. Hay un riachuelo, o ¿sí? ¿No? Entonces, también hay metodologías que lo que vamos a aprender tarde o en la tarde, que no van de acuerdo al objetivo que yo quiero. El problema es que a veces los catequistas revuelven metodologías así, rompiendo piedra. En barco se quieren ir algunos, ¿no? Se quieren ir en barco, pero bueno. Por eso, el término método, hay método científico, métodos matemáticos, programáticos y educativos, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que hay un método, es decir, confiamos en que cuando yo sigo ese camino, voy a llegar a ese objetivo. No es que sí, ¿ah? Porque esto es bien importante hoy en el mundo de las subjetividades, los métodos vienen a menos. ¿Por qué? Pues porque mucha gente cae en la famosa casuística, ¿no? No, padre, es que yo sí me he ido en barco de Buenos Aires a Córdoba, yo sí. Cuando en el año 1000, ¿verdad? Había un río, sí, en el año 1000, hija, ¿verdad? O sea, el problema es que a veces hacemos de la excepción que quebranta el método, ¿no? Entonces, ¿ah? Sucede así a veces. No, padre, es que sí es importante la memorización, es que ¿por qué? No, a mí sí se me ha traumado un niño cuando yo lo hice que se memoriza uno, ¿verdad? No los 300 que tienes, ¿verdad? O sea, el problema es que el método, ¿verdad? Por eso es un camino objetivo, hace todo un estudio de análisis general para que todo lo particular pueda llegarse al objetivo. Y eso también sucede en la catequética. Los catequetas, y ya próximos, ¿verdad? Eso hacemos. Eso hemos de asegurar, eso hemos de investigar desde el acontecimiento educativo, teológico y pedagógico educativo de las ciencias de la comunicación. ¿No? Yo aquí también estoy utilizando, me estoy valiendo de un método y estoy utilizando una metodología. Por ejemplo, imagínense yo, ¿verdad? Primero estamos usando el método de la comunicación, ¿no? Estamos llegando, ¿cuántos tenemos en redes? Como 300,000 personas, fíjense. Y aquí estamos como 50. ¿Cuántos tenemos ahí? Son más 78. ¿Y despiertos cuántos están? No estén tomando mate, por favor, porque... Entonces, ¿no? Fíjense, tomen mate. Entonces, fíjense qué importante. Estoy usando un método. Imagínense si yo, cuando el padre Pablo, sí, el padre Javier, miren, hoy es importante que estamos muy alegres porque soñan en jubilar. ¿No? Bienvenidos ustedes a esta jornada de formación, porque es muy importante que ustedes, que son los catequistas del nuevo milenio, sean alegres como yo. No, pues imagínense, ¿ah? Ay, padre, pues dígale su cara que es alegría, ¿verdad? Porque, ¿no? Es importante. Y el problema es que a veces, ¿no? Tenemos dentro de las aulas de las parroquias catequistas. Porque pensamos que mi contenido, que es Jesucristo, no necesita ser traducido en una metodología educativa. Y es lo que veníamos reflexionando por ahí en algunos días. ¿Qué es, no? La primera cosa que yo tengo que cambiar la mente en el chip de muchos es entender, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que comunicar? Es cierto que nos preocupa el cómo, pero también yo tengo que desconfigurar de mucha de mi mente el qué. Jesucristo, la iglesia,
Es una ética moral lo que yo tengo que comunicar, ¿no? Es una persona. ¿Y cómo hacemos con las personas? A ustedes les gustaría que su esposo, su esposa, cuando son casados, me imagino, ¿verdad? Que les diga, tú eres igual, tú eres en una sola palabra esto, ¿verdad? ¿A quién nos gustaría que o que aquí los padres que son, que el obispo tú diga, mira padre, tú eres una sola cosa? Oiga, no, ¿verdad? Iba a ser una palabra argentina, pero no. No, ¿verdad? Tú eres esto, ¿verdad? No, óigame, no. No me defina con una sola palabra. Aunque sea buena, ¿eh? Aunque sea buena. Es que tú eres muy inteligente. ¿Cómo te va a tratar tu marido si te dice, tu mujer, eres muy inteligente? Te va a tratar como una computadora, ¿verdad? Mi esposa es muy inteligente. No, también siento, también me gusta que el 14 de febrero me des flores, que me des besos. Es que tú eres muy inteligente, tú no necesitas afecto, tú eres cabeza. ¿Cuántas veces también hacemos esto con los chicos? Ah, este es el inteligente, este es el tonto, este es el que no siente, este es el... ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, en general, método es una forma organizada, racional de abordar una tarea. Entonces, no, miren, yo sé que ustedes son muy inteligentes, ¿verdad? Pero cuando ustedes escriban un libro, cuando digan, miren, doña Pachita, el método de doña Pachita tiene que pasar por todo el mundo y ser comprobado. ¿Sí? Yo no me atrevo a decir que yo tengo un método, ¿verdad? Y hay métodos también. ¿Para qué pienso si hay algunos? Y todos esos que están ahí. Siguiente. Por eso, aquí nos vamos a quedar hasta el 15, ¿ok? Hasta las 10. Concepto de la metodología, entonces se refiere, vamos ahora a lo que es la metodología. ¿Quedó claro el método? No. Pues hago grandote. Y esto del depósito que sí me interesa mucho que lo entendamos. Porque muchos de ustedes, pues te basan o en libros, ¿no? De educación en la fe, o textos de catequesis. ¿Y qué es lo que hace el catequista? El catequista se siente solamente un lector, un transmisor, un revelador, ¿no? ¿A ustedes les gustaría que yo dijera, mire, el padre Pablo Ardiles tiene 41 años, es de pelo, ¿verdad? Talla, ¿verdad? Está flaquito, entonces, no, ¿verdad? O sea, ¿no? Yo puedo leer, pero dice, ya conocen al padre Pablo Ardiles, ¿no? ¿Conocen? Han escuchado una descripción, hemos escuchado una descripción. El problema es ese, que muchos de las metodologías que hemos usado en las aulas o en las parroquias o en la transmisión de la fe, las hemos usado así, a manera descriptiva, que no está mal, ¿no? Responde a un tiempo. ¿Cuándo bastaba lo descriptivo? Bueno, cuando la iglesia en América Latina vivía una época de cristiandad. Entonces, a mí me bastaba que me describieran quién era Jesús, porque yo al domingo siguiente iba a misa. ¿Por qué? Porque al tercer día de que yo recibía la clase en el colegio, me encontraba con mi catequista. ¿Por qué? Porque lo que me describían en la parroquia yo lo veía en mi papá, en mi mamá, la fidelidad matrimonial, la caridad, la solidaridad. Entonces, no necesitaba de los refuerzos existenciales que se daban en una época de cristiandad. Ahora no. Ahora es el problema de que hay un resquebrajamiento de que tú le dices en el aula, en la parroquia, a un niño, no robarás, no mentirás, y llega a su casa, roban, mienten, ¿no? O sea, viven todo lo contrario. A ver, yo estoy viendo yo escucho un discurso en la parroquia y veo y vivo otra cosa en mi casa o en la calle, ¿no? Le dicen, miente, porque si no, te come el mundo. Entonces, hay una ruptura. El problema no es decir, bueno, pues ya no es necesario. No, entonces, es buscar las metodologías necesarias para que nosotros podamos, porque si hay una unión,
¿no? Si hay una unión, o sea, yo me fijo cada vez que vengo, me admiro, ¿no? Cómo, por ejemplo, aquí en los aeropuertos son capaces de ordenar a la gente, ¿no? Usted tiene que llevar una maleta de 3x3 y que no pese 12 kilos, y la gente dice, pues eso nomás, ¿no? ¿Sí? La gente no respinga, no, porque si obedecemos, nos ordenamos, ¿verdad? Fila 1, fila 2, fila 3. Y en la parroquia, oigan, a ver, hagan una fila aquí en la parroquia, el centro. Niños, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay lugares donde sé que si yo no hago la fila 1, la fila 2, primero también la gente se me echa encima. Y segundo, si usted no hace la fila 2, usted no puede subir al avión, usted no puede subir al autobús. Entonces, el problema es que también metodológicamente estamos viviendo una sociedad más constrictiva, ¿no? Porque piensa que en la constricción se da la educación. Sí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, allá todos los que están en el chat, ¿qué les dijo Laura? Apaguen sus micrófonos, no me muevan, esto, lo otro, ¿verdad? No, 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 no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente así nos movemos, ¿verdad? No te, es como si yo no la maliciara y llegara ahorita una persona de manera presencial y de carne y hueso y dijera, oye, pues estoy hablando yo. Ah, pues así se siente cuando uno en estos meets y alguien no apaga su micrófono o está tomando el mate y moviendo la tacita ahí en el meet, ¿verdad? Y uno dice, hijo de la mañana, ¿verdad? Yo también quisiera, ¿verdad? O, pues aquí no se ve, pero algunas están así comiendo la galleta y yo aquí hable y hable como loco, ¿verdad? Entonces, ¿no? Sí. Y esto también lo estoy en las aulas, ¿no? El profesor, el catequista está hablando y el chico, si tiene un teléfono, el teléfono, o distraído moviendo el lápiz. ¿Qué nos falta? ¿Qué acaso? Y esa es una pregunta interpelante para los teólogos, para los catequetas. ¿Qué acaso nuestro contenido, que es Jesucristo, no están atrayendo? Ya no importa hoy Jesucristo. Lo que comunicamos ya a este mundo no le dice nada. Esta persona que es Jesús ya no le interesa. Como si yo o el padre Pablo tuviéramos, sí lo tenemos, pero nomás que no el dinero, ¿ah? Para decir, miren, el viernes va a venir Luis Miguel. ¿Ya? El viernes va a venir Luis Miguel, acompañado de Chayanne. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿nos esperaríamos o no nos esperaríamos al viernes? Claro, hasta los que están en el MIT se vienen, compran el avión ahorita en la mañana y se vienen para acá presencialmente. Y bueno, va a venir Luis Miguel y va a venir Chayanne. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque nos interesa conocerlo. Bueno, y conocerlo entre comillas, porque a lo mejor sería nomás verlo, ¿no? Como alguien que me dijo, es que conocí al Papa. Y no, nomás lo viste ahí cuando pasó en el carrito, ¿verdad? Yo conocí al Papa, a ver, voy a preguntar al Papa, oiga, ¿usted conoce a fulano de tal? Van a decir, nomás la había entre el puño de gente, ¿verdad? Pero Jesucristo sí tiene ese poder. Y nosotros hemos de desdoblar ese poder de conocerle. El problema es que decimos, Jesucristo, y estamos y vamos, no lo conocemos, porque hemos transmitido también en el mundo de hoy que cuando lo hemos conocido en la Jesucristo, ¿en qué etapa? En la infancia, en la infancia. Y entonces ya me bastó de los 6 a los 12 años conocer a Jesucristo y de los 12 en adelante me apaño con lo que le conocí de 6 a 12 años. Es una mentira.
porque tenemos que seguir conociéndole a Jesucristo. ¿Cuándo? Hasta el último día de nuestra vida. Y bajo cualquier contexto. Eso se ocupa la metodología. Bueno, 5 minutos. Bueno, entonces 5 minutos más. Bien, entonces vamos a ver el método. ¿Qué método? A diferencia entre método y método. El método es el procedimiento específico para lograr un objetivo. Y la metodología es el estudio y la organización de los métodos, defendiendo cuáles son los adecuados y cuáles deben aplicarse. Lo que decíamos del barco, ¿verdad? El método es que yo pueda llegar de Buenos Aires a Córdoba. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer en autobús o lo puedo hacer en avión. En barco no. Entonces, la metodología, tres metodologías, o en bicicleta, pero vamos a hablar. Tengo 3 metodologías: la metodología aérea, la metodología terrestre, ¿verdad? Y la metodología marítima. Entonces, las metodologías me dicen, esta no funciona para el objetivo que tú quieres. No puedes irte en la metodología marítima. Tienes que utilizar la metodología terrestre o la metodología aérea. Entonces, eso también en la catequesis. Todavía seguimos usando métodos para ya una realidad que no existe. Por ejemplo, seguimos utilizando pues estos métodos un tanto doctrinales, pensando que la experiencia de fe es puramente doctrinal. De ilustración, ¿no? El tiempo de la ilustración, ¿no? Es decir, que yo tenga una idea clara de Jesucristo no quiere decir que yo crea en Jesucristo. Este ejemplo se los pongo mucho a mis alumnos acá de ISCA. Imagínense el peor momento de sus vidas, la muerte de un hijo suyo, ¿verdad? De un nieto, porque también las abuelas, de un nieto suyo, ¿verdad? Que están velando al nieto ahí, toda la gente, sus amigos, y llega su amigo el párroco o la monjita, ¿verdad? Que estudió en el ISCA, ¿no? Llega con todo el querigma, ¿verdad? Y entonces le agarra el brazo a ustedes, porque ustedes son la catequista, son el agente de pastoral, la maestra así del colegio, ¿verdad? Más pingüe de Argentina, ¿verdad? Y les agarra el brazo, y ustedes así como, pues, con el corazón partido, ¿verdad? Imagínense un nieto, un hijo, que no se nos lleve, bueno, pues. Y entonces el sacerdote les dice, recuerda que en el credo decimos, creo en la resurrección de los muertos. Por eso tu hija, tu hijo va a resucitar. ¿Está diciendo una mentira? ¿No? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No estoy diciendo una mentira. Una mentira no te está diciendo. O acá los padrecitos, imagínense, que se nos muere nuestra mamá, llega nuestro obispo y nos dice, mira padre, recuerda, que eso se ve mucho en las prédicas de los obispos, ¿no? ¿Qué resurrección? Tu mamá va. ¿Ah? Uno como, pues sí, me estás diciendo algo que es veraz, pero te quita el dolor de tu hijo está ahí en un ataúd. ¿Qué otra cosa sería que este párroco llegara contigo y dice, vamos a sentarnos? ¿Cómo te sientes? Yo sé que te duele, llora, todo lo que quieras. Abrázame, mira, vengo a traerte un abrazo de toda la comunidad parroquial que te acompaña en tu dolor, que está contigo, que sabe lo que pasas. No hemos dicho hasta aquí ninguna cosa doctrinal. Y sin embargo, aquella señora, aquella catequista, ¿qué va a decir de su párroco? Cuando más sentí a Dios, fue cuando mi párroco me dijo,
el día de la muerte de mi hijo, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Te acompaño en tu dolor. Vamos a salir de esto poco a poco. Aquí estoy. Mira, aquí voy a estar. Me voy a poner a confesar a la gente que está aquí en tu sepelio de tu hijo, mientras tú sigues atendiendo a la gente. Presencia. Entonces, esta es otra metodología. El problema es ese, ¿verdad? Que todavía en las aulas pensamos que claridad teológica es igual a fe. Entonces el niño o el joven sale con un montón de cosas en la maceta, pero que en la cabeza, ¿verdad? Pero no entiende cómo aplicarlas después en la vida diaria. ¿No? Es como aquella señora que tenía su hija adolescente, que era muy pulcra, todos los días a su hija le hablaba de la virginidad. Hija, mira, la Virgen María, mira, es que la virginidad es importante, mira, es que el cuerpo es importante, mira que esto y lo otro. O sea, tenía esto se le engaña a veces del gobierno, no sé si aquí en Argentina, pero en México se habla de una educación sexual así, uy, hay que, desde los 10 años hay que comunicar todo. No, es que claridad no quiere decir igual a valores del uso, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Entonces mucha gente piensa que padre, es que yo soy muy moderna. Yo desde los 5 años a mi hija yo ya le expliqué toda la sexualidad y le expliqué el ciclo de la menstruación. Una niña de 5 años. Somos muy modernos. ¿No? Siguiendo con la anécdota. Ya con eso. Entonces la señora todos los días le decía a su hija, ¿verdad? Hasta que un día la hija le dijo a su mamá, mamá, tengo que hablar contigo. Entonces, como su mamá, ¿verdad? Era así, muy enojona, ¿verdad? Se enojaba de todo. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Bueno, como ella, su mamá cuando pasaba algo le decía, es poquito, no te pasa, no. Mira, tómate esta medicina, es poquita, ¿no? O le decía, mira, vamos a ir allá, es poquito sacrificio. Y siempre le decía a su mamá, entonces la convencía, pues es poquito. Pues un día la hija le dijo, ¿verdad? Mamá, tengo que hablar contigo. Estoy un poquito embarazada, pero no más poquito. ¿Eh? Ahí, poquito, ¿no? Poquito, mucho lo mismo, ¿no? No, todos, más poquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque una persona adoctrine, que es eso, adoctrine a una persona, no quiere decir que ella detone el valor en la vida diaria. Bueno, pues ¿por qué? Porque en el acompañamiento, si padre, entonces no hay que hablar. No, sí, es importante la parte informativa, pero en la catequética hablamos también de la parte performativa. ¿Qué es en la catequética la parte performativa? Es decir, la parte donde yo aquello que sé que vivo, ¿no? Lo pongo en la cotidianidad. Y implica mi voluntad, toda la expresión de mi vida, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tuvieron que levantar temprano, ¿verdad? ¿No? Todo movimiento de su casa hacia aquí. Hay toda del método a una metodología, de responsabilidad, de puntualidad, etcétera. Entonces, hasta aquí es importante la diferencia entre método y metodología. Ya por la tarde vamos a ver las metodologías, un poco de historia de las metodologías, porque han funcionado metodologías que después ya no funcionan hoy. Por ejemplo, ¿no? Pues, en México el sistema ferroviario, ¿no? Es decir, el tren, por mucho tiempo en México, la línea del tren era una línea de comunicación en México muy grande, ¿no? Entonces, el correo sí, ahí van. Entonces, ¿no? Es importante. Pero después ya no. El tren era más lento que los automóviles, que los aviones.
si también algunas metodologías algún día funcionaron. Por ejemplo, algunos que fueron de la antigua escuela, es que con la letra con sangre entra. Ahora, si los tocas a un chico, ¿no? Habrá que decirle, ¿quieres aprender, criatura? Mira, es que es importante, corazón, ¿verdad que? Y entonces, uno tiene que echarle azúcar a todo, ¿verdad? ¿No? Ahora, es otro método. Pero es importante que vayamos escarbando entre nosotros novedades metodológicas que también, o conocer lo que fue y los nuevos desafíos que hay en la actualidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? 2 minutos, aquí los presenciales, allá los virtuales. Muy bien. Vamos. Vamos a ver si tenemos unos minutitos, si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, vamos a hacer el primer descansito, ¿sí? De unos 15 minutos, ¿sí? Les vamos a pedir que en lo posible no salgan de la casa. Si alguno de ustedes es celíaco o algo de eso, nos avisa con tiempo para prever, ¿sí? Afuera tenemos unas gaseosas para que puedan tomar algo fresco y unas galletitas dulces y saladas para que... Porque como el gusto está en la variedad, entonces Claro. las galletitas son variedad y las Distintas metodologías. muy bien. Entonces, hacemos entonces, Los ¿sí? minutos ya No hay si no hay dudas. No hay dudas, Marcelo, allá por Planeta Ciber. No. Nada, Laurita. Muy bien. No estaba activo en el chat. Bueno, nosotros no vamos a... Muy bien. Vamos al descanso. Perfecto. Vamos entonces. Gracias, ética, pero a su vez integradora del nuevo directorio para la catequesis, también está esta obra que la hicimos traer de España, pero la hicimos imprimir en Argentina para que los costos no fueran altos, porque si no ustedes saben que los libros importados son carísimos, entonces hicimos este convenio para que se publicara en Argentina, ¿sí? Y después mucho de lo que vamos a estar viendo también están en 2 obras que si bien no son obras propiamente del campo de la catequesis, pero sí son del campo de la educación. Ya vamos a ver cómo entra el diálogo y cómo se aplica. Es educación basada en competencias y esta otra que es aprender haciendo, ¿sí? Estos 2 libros son muy buenos y también ayudan, tienen altísima aplicabilidad al campo de la catequesis. Entonces, son obras interesantes. Por eso lo vamos, más allá de que hagamos la propaganda, para que ustedes vayan viendo todos los materiales que hay, ¿sí? En la librería y que nos pueden ayudar en la formación, ¿sí? Esto se lo dejo acá a Teresita, cualquier cosa se lo piden a ella. Del manual de catequética, este es el último, no queda más y no sabemos cuándo va a reingresar. Gracias a Dios, se hicieron 2 ediciones y se agotaron como pan caliente. Bueno, y ahora estamos esperando que se reedite. El del libro del padre Javier Acosta, el del padre Javier González, que lo vamos a ver mañana, María Eugenia, altamente recomendable, por supuesto, el nuevo directorio, la síntesis, y estos 2 aportes desde la ciencia de la educación, ¿sí? Muy bien, le vamos a dar la bienvenida al padre Alejandro Boruste, que es miembro del ISCA, ¿sí? Además de amigo y hermano sacerdote, también es párroco, es decir, que vive las cosas desde el llanito nomás del día a día en la parroquia, allí en la diócesis de Azul, una diócesis bastante grande, ha tenido varios destinos, ha estado mucho tiempo como director de la Junta de Catequesis de Azul, ahora últimamente su obispo le ha pedido que esté en la parte de educación, pero no deja de despuntar el vicio por la catequesis, así que ¿sí? sigue estando. Él se formó allá en Roma con los salesianos, y bueno, es un apasionado por la catequesis, también tiene la habilidad de explicarla con llanes y cercanía, creo que es un poco el fruto de vivirlo todos los días en la parroquia, es muy importante, ¿no? No son reflexiones de laboratorio, de escritorio, sino que son encarnadas en la realidad. Él estuvo participando en nombre de ISTA en el Simposio Internacional de Catequética de Roma, que organizó la Facultad de Catequética. Así que tiene mucho que ver con esto que estamos viendo ahora,
Así que bueno, le damos una bienvenida, disfrútenlo, háganle muchas preguntas y aprovechenlo, ¿sí? Háganse ustedes preguntas mejor. Eso, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Le damos un Bueno. aplauso y le damos la bienvenida entonces a Ale. Gracias, bueno, ya está todo hecho la presentación. Si yo soy un párroco rural, tengo ahí Pirobano, Urampilleta, la cárcel de Urampilleta, así que bueno, hay todos los ámbitos de la pastoral, más desde un pueblo de 1.400 habitantes o algunos parajes, o escuelita campo, hasta una ciudad que depende todo de lo rural, así que bueno, en ese mundo nos movemos con el Padre Tomás, que estamos juntos ahí, trabajando, gracias a Dios. Y contarles que bueno, que lo que voy a hacer es como un pantallazo síntesis de lo que fue este simposio. El simposio se celebra con el motivo de los 70 años del Instituto, de la creación del Instituto de Catequética de los Salesianos, ¿no? Donde hubo grandes figuras como Alberich, bueno, como Gianetto, como aquellos que justamente, como decía Javier, comenzaron con toda esta reflexión de la educabilidad de la fe, digamos, ¿no? Y qué lindo que entonces, bueno, justamente el tema quiso ser el de la dimensión educativa de la catequesis, ¿no? Esto vamos a ver, pero si nosotros vamos al punto 3 del directorio de catequesis, allí vamos a encontrar esta motivación de justamente esto de llegar a la madurez de la fe y la posibilidad de que la fe se eduque, digamos, ¿no? Y a través justamente del acompañamiento, lo que decía el Javier, ¿no? Un método de acompañamiento que suscite la respuesta de la fe, madure la respuesta de la fe en las personas. Eso es lo que se trata, ¿no? Y para esto, bueno, yo me voy a centrar acá están todas las conferencias, son unas cuantas, ¿no? Pero hay 3 centrales, digamos, en cada una de las ponencias, y después otras que acompañaron, ¿no? Y hay un de preguntas y respuestas no le dice nada a la persona, al hombre o al niño de hoy, ¿no? Entonces, por otra parte, dice, en la misma época emerge entonces esta reflexión de un nuevo modo, sería como un nuevo método, lo que decía hoy, ¿no? Justamente Javier. Y entre todos esos métodos se destaca el método de Mónaco, digamos, ¿no? ¿Está bien? Voy haciendo un pasaje así medio ligero por la historia, pues para no entretenernos tanto en esto, ¿no? Fíjense entonces que seguimos la preocupación por una modalidad pedagógica que ayuda a apropiarse de la fe y de interiorizarla. Esto sería lo que busca toda esta gente, ¿no? Es decir, ¿dónde está, cuál es el método, cuál es la manera, cuál es la pedagogía que ayude a apropiarse de la fe, ¿no? De interiorizarla, ¿no? Entonces, bueno, es sería, digamos, como hacer una síntesis muy pequeñita de toda la preocupación de lo que es la renovación catequética, ¿no? Y cambiar el método supone también cambiar el marco teológico, del que depende el catecismo de preguntas y respuestas. O sea, detrás de ese catecismo de preguntas y respuestas hay una concepción, como decíamos, de una fe revelada como un depósito que se tiene que transmitir, ¿sí? No es esa la concepción teológica en la cual nos basamos nosotros, sino que es, ahora vamos a ver la de Dei Verbum, ¿no? Que es más querigmática y por supuesto, digamos, sería como la autocomunicación de Dios, de un Dios que se da a conocer, que se hace cercano, que se hace presente y camina con nosotros y nos invita a caminar con Él, ¿no? Por eso decimos, casi ya por último en esta primera parte, que el Concilio Vaticano II con la Dei Verbum ha dado plena razón a la renovación catequética y justamente a su teología querigmática. Y fíjense entonces qué lindo esto. En adelante, entre pedagogía y teología, el debate, perdón, entre la teología y la pedagogía en la catequesis, podemos decir que va a seguir siempre abierto, ¿no? Y este va a ser el gran tema, me parece, del simposio, justamente, ¿no? Es decir, cómo llevamos adelante este debate entre teología y pedagogía, ¿no?
y cómo entendemos, por un lado, la ciencia catequética, pero también el obrar de la catequesis, ¿sí? Cómo se integran las distintas ciencias, ¿no? Después vamos a hablar también del tema, por supuesto, de esto, de la interdisciplinariedad, ¿no? La pedagogía, entonces, catequística, no tiene un enfoque teológico neutro, podemos decir, sino que presupone una teología que permee el proceso catequístico. Y esa teología tiene que ser contextualizada también. Por eso, yo cuando preparaba esto decía, por ejemplo, hay una propuesta concreta acá, pero yo la veía muy europea, digamos, ¿no? Importante que de fondo, digamos, en nuestra reflexión catequética haya una teología nuestra, que podría ser hoy, ciertamente, por ejemplo, la teología del pueblo, digamos, ¿no? Donde, digamos, todo bautizado es un evangelizador, en este concepto que después vamos a rescatar también ahora en la charla, que es esto de, como dice Aparecida, ser discípulos misioneros, ¿no? ¿Se entiende esto? Bien. Y entonces, bueno, todos estos autores, en definitiva, ¿qué hacen? Y podríamos concluir en esto ahora para hacer unas primeras preguntas. No separar el método del contenido, que es como esto es una clave, digamos, ¿no? De hecho, el itinerario de la iniciación cristiana es una forma, dice, completa de la doctrina, que no solo se realiza en la iglesia, sino que la constituye. Entonces, en la iniciación cristiana, la iniciación cristiana no se limita solo a una anunciación, sino que en ella se actúa el Evangelio, se hace vida el Evangelio. Entonces, ven, bueno. A ver, ¿cómo vamos? Bien. Sí. Vamos a hacer un poquito más y después paramos entonces. Entramos a la segunda parte entonces, donde la propuesta es ahora mirar el presente. Y en este presente, mirar la dimensión educativa en la situación actual de la catequesis, pero también acá entre nosotros, podemos decir, ¿no? No solamente como una reflexión teórica, sino también, acordémonos que la catequética es una ciencia práctica, entonces en nuestro quehacer de catequista también. Entonces, no es que la reflexión catequística contemporánea, decimos, que falte esta visión educativa, sino que la relación entre educación y catequesis no ha estado adecuadamente desarrollada. Entonces, es decir, nos falta hacer este debate, como decíamos, ¿no? Nos falta profundizar en esta relación entre educación y catequesis. ¿Por qué esto? Porque, bueno, se ha dado como una deriva, podemos decir. La siguiente, sí. Fíjense que el concilio ya desde Gravísimo de Educaciones nos proponía este camino educativo, ¿no? Y de madurez de la fe. Pero, digamos, la preocupación del hoy ha sido más bien, digamos, a través de una catequesis comunicativa o de estilo neocatecumenal, o mejor dicho, se dice de estilo en estilo catecumenal, digamos, buscar, digamos, la primera adhesión de la fe, pero no tanto centrarnos en el proceso de acompañamiento para la respuesta de la fe, ¿sí? Entonces, bueno, acá está el debate, digamos, ¿no? Entonces, cómo la acentuación querigmática o la acentuación comunicativa está en orden a una preocupación de que es buena, también es sana, de que todos estén, digamos, ¿no? Pero también habría otra preocupación que sería primaria de la catequesis, de ayudar a todos, no solo a que estén, sino a que vivan la vida cristiana, digamos, ¿no? O hagan realidad los valores de la vida cristiana en la sociedad, en el mundo, en su estilo de vida, en sus opciones, en sus modelos.
es su modo de obrar. ¿Se entiende esto? Bien, perfecto. Seguimos la otra. Entonces, la tarea primaria de la catequesis será entonces la de acompañar la respuesta de la fe, y la maduración del bautizado. Ahí se cita el concilio, Gravísimos de Educación 2 y 4, también se podría citar Christus Dominus, que es el número 14 de documentos sobre los obispos en el concilio, ¿no? También que tienen, digamos, esta perspectiva de que, digamos, el bautizado tiene ese derecho, digamos, ¿no?, a ser instruido en la fe para poder desarrollar plenamente, llegar a la madurez de la fe en su vida cristiana, ¿no? Y para eso necesitamos una pedagogía. Y entonces que esta perspectiva educativa se considere como naturaleza específica de la competencia catequética y no solo como algo auxiliar, ¿ven? O sea, acá comenzamos a tener este diálogo entre catequesis y educación, ¿no? Es decir, no es algo exterior, no es una ciencia auxiliar que venga a ayudar, sino que en la interdisciplinariedad de la catequética, la educación es esencial, podemos decir. Entonces, porque la catequesis es una tarea educativa para el crecimiento y la maduración en la fe, digamos, de las nuevas generaciones en la vida comunitaria. Y entonces, bueno, llegamos entonces ahora, pasamos a la otra, que el autor nos aclara acá, y es algo muy lindo decir que entendemos por esta pedagogía, por este modo de acompañamiento, digamos, ¿no? Y por pedagogía dice él que entendemos el conjunto de acciones sociales que sostienen esta evolución de las personas, ¿no? El conjunto de elementos exteriores e interiores a través de los cuales la persona recibe la tradición cultural, la reelabora, la modela el propio estilo de vida, digamos, y en nuestro caso sería el estilo de vida cristiano, ¿no? Es esto de estos tres pasos, ¿no? Lo que se transmite, la tradición, la tradición, la recepción, la recepción, pero la reditio también, o sea, lo que uno reelabora como estilo de vida propio en la propia cultura, en el propio tiempo, digamos, ¿no? Entonces, no es cuestión solamente de transmitir y de adherir, sino de reelaborar en sí y de hacer vital, digamos, un proceso de evangelización o de catequización que haga protagonista al bautizado de su propia evangelización y de la evangelización de su comunidad. ¿Se entiende esto? Bien. Y esto, miren, a través de justamente de esta tarea pedagógica, que es el resultado de tres factores primero, ¿no? El conocimiento comprensivo de las formas prácticas de la transmisión, que sería la comunicación. Después la interiorización de las formas prácticas que favorecen la decisión y la personalización, que es lo que sería la educación, ¿no? Y por otro lado, la experimentación de las formas prácticas que permiten el desarrollo de las habilidades, de las competencias, y eso sería lo que llamamos formación. Bueno. Acá corto y abro las preguntas para no aburrirlos tanto. No sé si viene muy aburrido esto o bien no se va entendiendo. ¿Quieren preguntar algo acá? ¿Quieren dudas? ¿Alguna? Me parece lindo, no sé si se va entendiendo por dónde vamos, ¿no? Y fíjense cómo muchas veces pasa. No es pregunta, como sino creo que llegan muchas veces hemos a conversado. veces llegan a la adhesión, pero no a la transformación. Como decía hoy
Javier, digamos, ¿no? Eso de transformar la persona, hacerla nueva, ¿no? Yo vengo a hacer nueva todas las cosas y realmente esto, es decir, ahora vamos a ver cómo la potencialidad del espíritu es la que hace la transformación, digamos, ¿no? Pero cómo nosotros favorecemos todas esas dinámicas espirituales, digamos, ¿no? En la persona para que se realmente estos procesos, y eso se hace a través de un acompañamiento. La catequesis tiene que ser ese que acompañe, ¿no? Ese que esté sentadito al lado, el catequista que está sentadito al lado, como decía hoy Javier, de la abuela o la mamá que se le murió el chico y lo tiene de la mano, ¿sí? Y porque lo tiene de la mano y no le dice nada y solamente lo acaricia o le pone, le deja que ponga su cabeza en el hombro, le está diciendo, Dios está acá, tu comunidad está acá, te acompaña, y te da un rumbo, te da un sentido. Y encontraste en eso la vida que Dios te da. Entonces, si ven cómo son procesos que involucran todas las dimensiones de la persona, ¿no? Lo afectivo, lo volitivo, lo cognitivo, lo espiritual, todo lo que hace a la posibilidad que realmente, digamos, es un proceso de transformación. Perdón, ahí está Élida con una mano levantada. No sé si se puede abrir el micrófono y que ella plantee su pregunta. Buenos días, ¿cómo les va? No es pregunta, sino una aseveración quizás, al menos en lo que a mí al escucharme me surge, ¿no? Esto escribía como que me implica en lo personal, pero en lo personal no solamente en la conversión personal, sino a nivel pedagógico, me implica a mí una transformación en mi modo de pensar, la transmisión o transposición también. Entonces nos encontramos ahora con, podríamos decir así, como con los desafíos de esta catequesis del hoy, digamos, ¿no? Y podemos hablar así, pensaba en como tres cosas sobre todo, ¿no? La descristianización, lo vemos, eso es propio, ¿no? De nuestro tiempo, ¿no? Después el renacer de la experiencia plural religiosa, también esto se da, digamos, como una búsqueda de espiritualidad, ¿no? También eso es algo positivo en algún aspecto, ¿no? Y la dificultad de desear la vida evangélica, ¿no? Es decir, hacer nacer el deseo, como decía, decir, bueno, a ver, como decía hoy el ejemplo ¿cómo era? De los cantantes que ponía Javier, ¿no? De Chayanne, por ejemplo, si mañana viene Chayanne, venimos todos porque, bueno, deseamos verlo, ¿no? O si viene Messi mañana, qué sé yo, no sé, para los que nos gusta el fútbol, ¿no? Entonces, pues, mañana viene Messi, entonces decir, bueno, se llena el curso porque viene Messi. Sí, dale. Está muy bien. Pensaba un poco lo que decía Javier también, en la época de la cristiandad, alcanzaba con describir porque había toda una cultura familiar, escolar, social, que facilitaba la experiencia. Sí. Entonces, la catequesis alcanzaba con describir la experiencia de la verdad. Bueno, en base a estas tres cosas que están ahí, te venía diciendo, está claro que hoy tenemos que, además de describir y contar, tenemos que provocar experiencia, crear climas donde ese encuentro con Cristo se pueda experimentar. Mi pregunta tiene que ver con esto, porque, claro, nosotros nos acostumbramos a una catequesis que todavía tiene resabios de escolaridad. Sí. ¿No? Una hora por semana, un encuentro, contenido. Ella decía, no sé qué, decían, esta importancia de que el catequista sea todas las semanas. Bueno, pero eso implica otra metodología. Claro. ¿Qué es lo que imaginamos hoy? ¿O cuáles serían las posibles nuevas metodologías para que esa experiencia sea posible, ya que no se da ni en la familia, ni en la escuela, ni en la cultura, Bien. por la patrona, no sé, estoy pensando. Es muy buena esta pregunta y yo ahora al final te voy a dar unas pistas, ¿no?
en la charla. Pero lindo es esto, decir, abrir esa pregunta está muy bien, ¿no? Que serían estos nuevos métodos, como decir, con lo que decía, por ejemplo, para nosotros el tren acá también en una época era muy válido, después ramal que cierra, dijo Carlito Saúl, y si ya el tren ya no es más válido, digamos, hay otros métodos, ¿no? Para viajar hasta Córdoba, por ejemplo. Pero ciertamente que la pregunta es muy válida, y sí, el tema es sobre qué bases del método grande, pues, repensar y recrear y ser creativos justamente en nuevas metodologías, ciertamente, y que las hay, y que hay ya procesos de reevangelización, como por ejemplo, que yo no se me ocurre Maús o el Alfa o esto o lo otro, que van por ese lado, digamos, ¿no? Del encuentro, de la experiencia, pero también de una fe sólida realmente, ¿no? Fundada en la palabra de Dios o en el conocimiento de Jesús también, y también en la memoria, no, que no hay que descartarla, como decía. No sé si te respondo, pero ahora después, al final de la charla me decís, ¿sí? Muy linda la pregunta y gracias. Me parece lindo, más que responder solamente, que ustedes también, como recién Hernán sos vos, sí, abrirse uno mismo a los interrogantes, digamos, ¿no? Porque es lo que nos hace después crecer y pensar. Ahí me quedaba pensando, dale. Lo que usted decía hace un ratito de cambiar el método, la metodología, implica también cambiar la postura teológica. Claro. Que no significa cambiar el dogma. No. Que Dios sí se dio, María, pero yo pensaba que el trabajo de reflexión implica eso detrás, decir, bueno, cuál es mi concepción y mi experiencia de Dios que quiero comunicar a la catequesis. Y me parece que a veces nos falta un poco esa reflexión de nuestra propia vida de fe para decir, bueno, es lo que yo experimento, como lo hago anuncio y lo hago fuera noticia en el ámbito que me toca en la catequesis. Claro, por ejemplo, hoy se está trabajando mucho en todo el tema de la ciberbiología, por ejemplo, ¿no? Pataro, pues trabajando. Así que es una reflexión más para el mundo juvenil, y está bien. La catequesis tendrá que tener base por ahí en algún momento, digamos, ¿no? Hay toda una reflexión en el directorio sobre eso también, de una cultura nueva digital. O, por ejemplo, también la cultura popular que sigue perviviendo, por ejemplo, en muchos lugares de Latinoamérica, qué sé yo, no sé, en toda mi zona, Luján es importantísimo, ¿sí? La Virgen de Luján. Entonces decir, bueno, es el contexto de la religiosidad popular, no se podría obviar en una catequesis para la zona nuestra, por ejemplo, ¿no? Caso de, ¿se entiende? Padre Ale, le hago una pregunta del chat del Meet, de parte de Rocío. Dice, mi pregunta surge en realidad desde lo macro, trabajo como catequista en un colegio, donde obviamente por carga horaria no me permite llegar a la individualidad de cada alumno. En ese caso, ¿cómo se adapta la comunicación, la educación y la formación para que sea una experiencia significativa y carismática? Y porque no es solamente ella, digamos, ¿no? No pensándolo desde uno, sino pensándolo como comunidad educativa. Ahí está el desafío. Nosotros yo tengo escuela también, por eso también me toca de todo, como dice. Y el tema es decir, no lo puedo pensar solamente desde, como decían recién acá muy bien, desde esa horita en el aula, sino que tendré que ver, digamos, como comunidad educativa, como acompaño la vida de estos chicos que están muchas veces en nuestra escuela, desde el jardín hasta los tenemos como 12 años en casa, digamos, ¿no? Entonces, sí, bueno, como los voy conociendo, acompañando, pero no soy solo yo, sino que hay toda una comunidad al servicio de la evangelización, educando, y de la educación evangelizando, digamos, ¿no? Es decir, justamente lo primero que hay que romper es soltar ese cerco, me parece, ¿sí? En cuanto al método, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien. Sigamos entonces. Y entonces, ¿cuál sería la siguiente? Gracias. Hacer la propuesta, sin dejar de acompañar la respuesta. Entonces, decir, está todo muy bien, todo el esfuerzo querigmático de transmisión de la fe, de comunicación, digamos, ¿no? Pero
no podría hoy no tener ese acompañamiento, digamos, de la respuesta, ¿no? Estos desafíos han llevado a la pastoral catequística a ocuparse prevalentemente del momento propositivo primero, ¿se dan cuenta? Y comunicacional del mensaje cristiano. Es determinante, entonces, en detrimento, perdón, de hacer resonar dentro del mensaje para transformar la vida. Entonces, tenemos que volver a esto, digamos, ¿no? A estudiar cómo acontece la resonancia interior que lleva a la decisión por el Evangelio, es decir, ¿no? Acuérdense que si por lo menos ustedes, algunos estudiaron con el manual de Alberich que recién citabas, tenía todo el tema del proceso de interiorización de la fe. Ya estaba allí, ¿sí? Uno de los, en eso es un pionero, ¿no? Justamente los de las salesianas fueron pioneros en esto, es decir, ¿no? Entonces, sí, hay que ver y rever este proceso de interiorización de la fe y de la opción por el Evangelio, pero no como una teoría, digamos, ¿no? O como una cosa idealizada, sino como algo que se vive concretamente en la cultura de cada día, en lo que yo vivo cada día, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la cristiandad también cerraba totalmente el círculo este, ojo. Eso habría que pensarlo también, porque si no eran solamente prácticas exteriores, ¿no? Porque de hecho, digamos, se pervivía en sociedades muy injustas, muchas veces también con situaciones no muy cristianas, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, perfecto. Y entonces, ¿cuál sería la contribución de la catequesis simplificándola mucho, ¿no? Desde la renovación de la catequesis hasta, digamos, nuestros días del concilio, desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Digamos, así como simplificándolo, pero son como 4 vertientes, digamos, ¿no? Una catequesis permanente, y esto sobre todo con la ayuda de la psicopedagogía, digamos, sería el tema de la adaptación sobre todo esto, a los lenguajes y esto para el hombre contemporáneo. Después como acto comunicativo, teniendo como fondo las ciencias de la comunicación. Después todo el tema del estilo catecumenal, que surge también así como reflexión catequética. Y el último, una catequesis inserta en los procesos evolutivos de la persona, ¿no? Acá está todo el tema de la edad de la vida y todo esto. Muy interesante todo. Pero ven, en definitiva, tenemos que seguir este diálogo, ¿no? Y hay una inspiración muy linda que nos va a dar Francisco, en Aparecida y después en su Magisterio Universal, que pasa de Aparecida al Magisterio Universal, que es esta de ser discípulos misioneros. Para nosotros nos dice mucho. Ven, esto es bien latinoamericano, así que aprovechémoslo. Es decir, fíjense cuál es el motivo de Aparecida, esto, es decir, ser discípulos misioneros y tener vida en abundancia, dice, ¿no? ¿Sí? En definitiva, es muy bonito Aparecida. Me parece que también está la formación de los discípulos misioneros para que tengan vida, por ejemplo, ¿no? Aún los nombres de los capítulos nos sugieren detrás un estilo pedagógico, digamos, ¿no? Entonces, no solo una renovada acción de la Fides Quae, o sea, de los contenidos, sino una profunda atención, esto de Fides Quae, sostener la respuesta de la fe. ¿Ven? Fíjense que Francisco siempre nos habla de ¿qué? De procesos. Aún cuando habla de la iglesia en salida, primeriar, involucrarse, ¿se acuerdan? Acompañar, fructificar y celebrar. Eso es un proceso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo nos va hablando de procesos? Y apuesta a los procesos. Y dice que el tiempo es superior al espacio. Y le apuesta al tiempo. Y aunque el enemigo venga y siembra la semilla de noche, la cizaña, mejor dicho, el trigo tiene más fuerza y si se espera el proceso del trigo, va a madurar y se lo va a cosechar. Para nosotros que vivimos en el campo es muy significativo esto, ¿no? Esto lindo de ver cómo
como a pesar de las malezas y todo esto, digamos, después viene la espiga con el fruto maduro y ver las espigas ondeando con el viento y por cosecharse es muy bonito, digamos, ¿no? Es decir, como la vida tiene esa fuerza transformadora que nos ayuda a reconocer, digamos, el proceso de que con amor siembra, digamos, ¿no? Y que si pierde la cosecha vuelve a sembrar, no le importa, ¿eh? El campesino no mira tanto el rinde, sino que siempre vuelve a apostar, siempre vuelve a sembrar, y espera que venga el agua de la gracia de Dios para regarle la cosecha y pueda madurar, ¿no? Seguimos la otra. Todos, ¿eh? ¿Por qué decimos esto? Porque no de modo elitista pensamos o neonóstico este proceso de maduración en la fe, digamos, como que no, esto es para los que son más capaces, para los licenciados. No. Digamos, podemos decir que en este sentido, por eso lindo detrás que haya una teología, por ejemplo, la teología del pueblo, ¿no? Porque es para todo el pueblo de Dios, ¿no? Debe dar a todos los bautizados la plenitud de vida en Cristo y la madurez de ser testigos en el mundo. ¿Ven? Esto es lo lindo de decir, la preocupación que ya tenía, como habíamos visto al principio, el catecismo romano, digamos, ¿no? De ver cómo se podía hacer para llegar a todo, para sacar de la ignorancia, decían en ese momento de la fe, al sujeto. Interesante ven este sentido así, de un Dios que abraza a todos y que a todos los quiere ayudar a madurar. Por eso la importancia después de la inculturación también, ¿no? De la catequesis. ¿Y cuáles serían nuestros verbos, digamos, así como para conjugar en este proceso, ¿no? Miren qué lindo, ¿no? Y los verbos serían la confianza, la adhesión, la respuesta, el abandono, la integración, la madurez, la interiorización. Y ustedes podrían poner alguno más, si quieren, ¿sí? Agréguenlos nomás, ¿sí? Es decir, ven, entonces pensar esto, ¿no? Y ahí entonces el directorio nos habla de esto justamente, ¿no? Lo que yo decía, lo que citaba al principio es el punto 3 del directorio. Miren qué lindo. Vamos a leerlo. ¿Quién lo quiere leer? A ver. En voz alta, fuerte. Así le escuchamos una voz. La comprensión actual de los dinamismos formativos de las personas plantea que la unión íntima con Cristo, objetivo final de la propuesta catequética señalado siempre por el magisterio, no solo se debe ser presentada como un gran valor en sí, sino que debe realizarse con un proceso de acompañamiento. Ven, esto es interesantísimo, ¿ven? El proceso de acompañamiento. Y ya lo hablaba el RICA esto. ¿Se acuerdan qué es el RICA? El ritual de iniciación cristiana de adultos, ¿sí? Un proceso, decía el RICA, suficientemente prolongado, y serio y sistematizado para que justamente se pueda madurar una fe que se pueda vivir, con opciones después. Es esto de inculturar la fe o hacer la vida, lo que dice Pablo VI también en Evangelio Nunciandi, digamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros criterios de juicio? ¿Cuáles son nuestros modelos? ¿Cuáles son nuestras opciones personales? Entonces después cuando revisamos todo eso, decir, bueno, ¿son evangélicas realmente? ¿Son cristianas? ¿Sí? Entonces es decir, ¿cómo maduramos esto, no? Y entonces leemos la segunda parte del texto, si quieres terminarlo. La siguiente, sí, ahí. Dale. Solo una catequesis que se concentra en la respuesta a la fe que cada persona debe dar puede centrar la finalidad indicada. Sí, perfecto. Este es el motivo por el cual el presente directorio insiste en la importancia de que la catequesis acompañe la maduración de una mentalidad de fe con una dinámica de transformación. En definitiva, es una acción espiritual. Esa sería la forma propia y necesaria de la inculturación de la fe. Miren qué palabras, No hay desperdicio en este texto, es precioso, Está en el directorio esto, No. Es magisterio de la iglesia, es precioso esto.
Número 3 del directorio, número 3, al principio de todo. Mira, o sea que lo pone como algo programático esto, ¿no? Miren que nos habla de una mentalidad, Qué lindo esto, ¿no? Es decir, me hace acordar siempre este texto tan bonito, ¿no? De cuando dice la carta a los filipenses, no tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, ¿no? O sea, es decir, pensala como la piensa Dios, ¿no? Pensala como la piensa Jesús. La mentalidad de la fe como una dinámica pero de transformación, ¿ven? ¿No? Es una mentalidad, por eso detrás de esto hay una pedagogía, ¿ven? Porque una mentalidad que se hace dinámica para transformar no es otra cosa que una pedagogía. Es un modo de ayudar a transformar. En definitiva, dice, ven, es una acción espiritual. O sea, en principio el protagonista es el Espíritu Santo, que pone en juego después todos los dinamismos espirituales de la persona, ¿no? Y es la forma propia, miren qué linda, y necesaria de la inculturación de la fe. Es muy bonito este texto. Pasamos. Y entonces, ¿cuál sería el aporte de la catequética, de la reflexión de ustedes como catequistas? Ojo que todos somos catequetas también, porque pensar la catequesis no es para unos especialistas. Y nosotros decimos que en el pueblo de Dios todos son profetas, ¿no? Si nosotros decimos que todos son evangelizadores en el pueblo de Dios, creemos en esto profundamente, ¿no? Con el magisterio actual, sobre todo de Francisco. Todos tenemos el deber de pensar la catequesis. Entonces, vuelvo a decir, no es una cosa de especialistas, ¿no? Que nos ayuden los que estudian más, bueno, fenómeno, 10 puntos. Pero estamos todos llamados a pensar estos procesos y hacerlos vida. Porque, digamos, detrás de cada palabra, de cada gesto de un catequista, puede haber en definitiva una actitud muy hermosa en esta búsqueda sincera de un modo, de un método, de una metodología que haga posible justamente que la persona se encuentre con Jesús, que el encuentro sea transformador. Entonces, ¿cuál es lo que la catequética que tendrá que hacer? Profundizar en el estudio de las dinámicas que llevan a la persona a adherirse al Evangelio, ¿no? Y a reestructurar su vida sobre este mismo Evangelio, ¿no? Entonces, decir, ¿cómo opto por el Evangelio y cómo, en definitiva, el Evangelio será aquello que inspire mi vida, ¿no? El conocimiento de las dinámicas psicoespirituales propias de las personas en orden a desarrollar una personalidad cristiana. Pasamos a la siguiente. Y por esto la catequética tendrá un carácter transdisciplinar. Ya no es solamente disciplinar, que son muchas disciplinas, sino que son disciplinas en diálogo constante, digamos, ¿no? Y no digamos, unas con otras. Donde la relación entre las diversas ciencias tiene necesidad de una interacción más profunda. Si ustedes tienen tiempo un día y se sientan tranquilos y toman Veritatis Gaudium, ¿lo conocen ese documento? No es muy conocido. Veritatis Gaudium es un documento que el Papa sacó sobre las universidades, pero tiene los primeros 8 puntos, hace una reflexión sobre cómo habría que enseñar. Y ahí habla de la transdisciplinaridad. Es precioso. Me parece que nos da criterios para la formación en las universidades católicas, eso, pero para toda formación cristiana. Veritatis Gaudium, la introducción. Después lo otro son todas cosas para regular las universidades, pero la riqueza está en esos primeros puntos, ¿sí? Para nosotros, por lo menos que no trabajamos en una universidad, ¿no? En la práctica esto se realiza en el intercambio entre las diversas disciplinas y no solo en el uso selectivo de algunos de sus aspectos. ¿Ven? El error sería decir, bueno, yo me quedo con esto porque me conviene y no entro en diálogo con toda la disciplina. Y no me dejo enseñar. A mí me gusta mucho la Gaudium et Spes, el documento del Concilio Vaticano II, y tiene un título, véanlo, búsquenlo después,
¿qué le enseña el mundo a la iglesia? Sí, está buenísimo. Es decir, ¿cómo la... Laurita, ¿ahora pueden escuchar todos? Laura, Sí, ¿escuchan? sí, ¿Sí? sí, ahora sí. Lo que no Muy se bien. puede, si yo hablo, ¿se escucha ahí? Habla un segundito vos, Ale. ¿Me escuchan ahí, Laura? Muy bajito. Ponele el micrófono, por favor. Laura, pone vos el micrófono para escucharte porque vos estás muteada. No, no estoy muteada. No estoy muteada. Lo que pasa es que no se escucha lo que hablamos nosotras. Hola, hola. Hola, hola. Eh, No. no sé, un segundito. Vos desconecta. Hola, sí se escucha a la secretaria y a todos se escucha. Hola, hola. Laura, ¿podés Hola. hablar? Sí, yo hablo, pero no sé si Vos me sí escuchan. hablas. Sí, escuchamos. Sí escuchamos. Ustedes sí, pero no me escuchan en el aula. Por eso. Tampoco escuchan, si ustedes quieren hacer una consulta en el aula, no se escucha. Laura, ¿vos me escuchás? Yo escucho, pero ustedes no me escuchan a mí. Ahora sí te escuchamos perfecto. ¿Lo Ah, escuchás bueno. Alejandro no. Alejandro, no lo escuchás? No. Perfecto, ahí te paso el micrófono, Alejandro. No, acabó la... Ahora sí. Bien. Hola. Sí, a ver. Sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Sí, hola, 1, 2, 3. Ahora sí. Bien, sigo entonces, así ya termino. Bien. Pasamos a la otra diapositiva, por ¿Me favor. escuchan bien ahora? Sí, sí. Perfecto. Y entonces venía diciendo que, fíjense que decimos que la educación es una dimensión constitutiva de la catequesis. Es decir, digamos, no la dejamos afuera, ¿ven? La fe ciertamente que decía, como decía hoy bien Javier, es un don. En cuanto a acto personal, tiene necesidad de una educación. Eso lo encontramos ahí en Gravissimus Education in 2 del Vaticano, ¿no? Y el hombre es capaz de Dios. Esto está al comienzo del Catecismo de la Iglesia, ¿no? El centro de esta visión es la persona que por acción de la gracia se estructura para ser capaz de comprender, miren qué lindo, experimentar y responder a la propuesta divina. Entonces, así como somos capaces de Dios, pero no solamente para entenderlo con la cabeza. Como decía el Papa Francisco el otro día, tiene que estar en comunión la cabeza, el corazón, la mano y los pies, todo. Todo me lleva a Dios. La otra. Y entonces educar para la vida de la fe, digamos, ¿no? Una inspiración de la catequesis sobre qué? Sobre las etapas evolutivas de la dimensión religiosa de las personas,
de la internalización del mensaje y de la construcción de las competencias de la vida cristiana. Cuando hablamos de competencias decimos no solamente las habilidades personales, sino también las de los demás y las del contexto, todo aquello que me ayuda, en definitiva, a vivir cristianamente, digamos, ¿no? Y a poder experimentarlo y desarrollarlo en mi persona. Pasamos a la otra. Y entonces, ¿qué queremos buscar con esto? Una personalidad cristiana, digamos, ¿no? Lo que llamamos una personalidad cristiana. De naturaleza teológico-antropológica, de la tarea educativa de la catequesis, en definitiva. Esa sería la naturaleza teológico-antropológica de esta tarea educativa, ¿no? Esto de buscar una personalidad cristiana. El Papa, si buscan Evangelii Gaudium 17, él lo entiende así como formar hábitos de vida cristiana. Y en esto entra toda la dinámica espiritual, digamos, que es la acción interior a la persona por la cual la acción del espíritu se encarna en una estructura o dinámica psicoespiritual de la persona. La otra, por favor. Sí. Esta dimensión teológico-nomática, o sea, del espíritu, va unida a los dinamismos antropológicos propios de todo conocimiento humano, ¿no? Que son los diversos grados de la percepción, de la intuición, de la imaginación, de la comprensión, de la valutación, o sea, valorar, del discernimiento, la decisión, el actuar, ¿ven? Cómo va tomando toda la persona, digamos, ¿no? Última de esta parte, el teólogo del concilio Karl Rahner decía algo muy lindo: el espíritu obra en el mundo por vía de la iluminación y la intuición, ¿no? Esta es una perspectiva reflexiva mística, dice, ¿no? Es decir, de conversión profunda de la persona. Rahner llega a decir que el tercer milenio tendrá que ser de gente mística, digamos, realmente, ¿no? Pero en el sentido que místicos somos todos, en definitiva, porque todos somos espirituales guiados por el espíritu, contemplativos de verdad, contemplativos en la historia, este misterio de Dios que nos quiere abrazar a todos. Llego hasta acá ahora y abro un poquito de preguntas y después doy la parte final, que sería la proyección. Muy bien, vamos a invitar a que los que nos están siguiendo por línea, si quieren escribir sus preguntas en el chat, así se la podemos transmitir al padre Alejandro. Y también los que están aquí en la sala pueden hacer preguntas. Perdón, Pablo, yo tengo varias que fueron poniendo en el chat, si me dejan las... Y, Laura, yo se las leo acá en el aula, a las que fueron escribiendo por el chat. Le vamos a pedir que la escriban en el chat y después a quienes están en el aula... Yo las tengo ya. Le vamos a acercar el micrófono, así que para que podamos hacer más interactivo. Les paso unas preguntas al padre de Pablo Bustos, que dice: ¿qué dinámicas llevan a describir las dinámicas humanas, digamos, ¿no? Sí, por eso. Le voy a pedir prestado. Marcelo, Laura ya ha seleccionado una lista de preguntas. Ah, bien. Sale lo que dice, ahí yo te repito lo que dijo Laura. Bien. Laura, las preguntas que tenés vos seleccionadas. Sí, yo las tengo, pero ¿se me escucha? Sí, te escucho. Bueno, hay un comentario de Valeria que lo tenemos ahí en la audiencia, Cristian Curia, que es discípulo del padre Franz, y él asevera lo que dice Valeria, que dice: comprendo que el método y la metodología se define desde el objetivo o los objetivos a lograr. Entonces creo que uno de los grandes desafíos es ahondar en cuáles son nuestros objetivos. Ahí Cristian la estaba aplaudiendo lo que decía Valeria. Que sí, y está muy bien esto, cuáles son los objetivos, ¿no? Y esto de, bueno, justamente ayudar a madurar en la fe, hacer que realmente llegue la transformación evangélica a la vida de la persona, que se convierta en una vida de fe, en una transformación también del mundo, ¿no? Desde los valores del evangelio, o sea, en definitiva, hacer realidad el reino, ¿no? Entonces, bueno,
ese sea nuestro objetivo, ¿no? Que va mucho más allá que, por ejemplo, la recepción solamente de un sacramento o un conocimiento acabado de una fórmula de fe. Después, Élida desde San Juan. Me animo a hacer una pequeña aporte con respecto a lo que decía de acuerdo plenamente con esto del objetivo. El objetivo define el método, pero no podemos olvidarnos que el punto de salida es desde donde también forma parte del método. Una metodología que únicamente se centra en los objetivos, sin saber cuál es el punto de partida, también corre el riesgo de ser una metodología que no esté encarnada. Por eso es que, así como es de suma importancia y coincido plenamente el objetivo de hacia dónde llego, también el punto de partida, entendiendo lo socioambiental, lo socio-religioso y las coordenadas de la persona que va a empezar el proceso, también son fundamentales. Sí, porque en definitiva eso es lo que cubre la doble fidelidad también a Dios y a la persona, digamos, ¿no? Porque también en el proceso también podríamos decir, y no darlo por supuesto, también que está la gracia de Dios, ¿no? Que también es parte de este proceso. Y después, escuchando esta reflexión y lo que hablaba el padre Alejandro, Cristian aporta que le resonaba el número 50 del GEP, esto del camino de crecimiento y maduración en la fe en contexto comunitario eclesial que da sentido a la vida. Claro, es un lindo rescate de una descripción de la catequesis que asumen nuestros obispos, que se trabajó en el Congreso de Rosario, este camino y crecimiento de maduración de la fe en un contexto eclesial, comunitario, que le da sentido a la vida. Ciertamente que justamente ahí entran muchos de los elementos que venimos describiendo. Después, Élida de San Juan rescata, bueno, este desafío de ayornar la pedagogía permanentemente, la necesidad de no paralizarse, y Norma Conti hace una pregunta interesante, dice, contenido y método, ¿cómo tiene relación con el acompañamiento basado en la escucha, el respeto amoroso a la manera de Jesús catequista? Y porque justamente en el estilo de acompañamiento está el contenido también, ¿no? Es decir, como yo digo, a mí eso me referencia mucho al modo de Jesús, digamos, ¿no? Como Jesús acompaña, cómo mira, cómo hace realidad, digamos, el estilo, digamos, ¿no? Hay un estilo propio cristiano que es todo el tema de la hospitalidad, de la mirada, de la cercanía. Ahí podría haber muchos elementos que hacen que no son solamente, como es, estrategia, sino que es propio del contenido, porque es el mismo Dios encarnado que toma, digamos, que se hace presente de este modo, digamos, ¿no? Me parece. Y por último, Cristian le hace eco a lo que decía recién Pablo, y nos adelanta, nos está spoileando un poco lo de la tarde, porque dice, claro, dice, por eso la metodología de Franz comienza con la vida y el método, luego el objetivo. Muy bien, ahorita aprovechamos, le mandamos un abrazo grande a Cristian. Sí. Y les contamos un poquito a todos quién es. Cristian ha tenido el lujo de conocerlo muy de cerca, Fran de Vos. Así que mucho de lo que nos va contando el Fran de Vos, Cristian es palabras más que autorizadas. Así que le mandamos un abrazo muy grande y le agradecemos que esté compartiendo y es siempre un gusto escucharlo aquí. Una cosita antes de que terminemos la transmisión y podamos dar unas indicaciones prácticas, vamos a ver si hay alguna pregunta en el sala. No, ya no hay más, hay un agradecimiento de Cristian. En la sala acá. Acá en la sala en vivo y en directo, la presencia. Le doy entonces el último, 10 minutitos últimos para dar la perspectiva futura, ¿eh? ¿Sí? Pasamos a la próxima. Entonces. Tenemos 5 minutitos, Ale. 5 en 5 termino. Perfecto. Tengo 3 diapositivas, no me hago 4. Entonces,
¿Cómo abrimos hacia dónde abrimos el futuro, digamos, ¿no? Es decir, en este diálogo pedagógico, catequístico. Y entonces pensamos en una catequesis para una fe viva en la Iglesia sinodal. Entonces proponer una catequesis que llame a una fe viva, es decir, vital, vivida y vivificante. Vital, vivida y vivificante. Que requiere una pedagogía que sea comunitaria, contextualizada, dialógica, en una dinámica que anime la fe por convicción. La siguiente. Fíjense que esto resuena mucho en Aparecida. Fe vivida, una fe que da vida, y la da en abundancia. Comunitaria, con esto de la alegría de ser pueblo, ¿se acuerdan del número 271, creo que es de Evangelii Gaudium? Y en esa alegría de ser pueblo, saber que uno mismo es una misión en ese pueblo. Habla de la misión, ¿se acuerdan de la enfermera de corazón, del político que trabaja por los demás, y esto de... Después, con el estilo de la conversación, sobre todo acá entra toda la pedagogía, también en Latinoamérica podríamos citarlo, por ejemplo, a Pablo Freire, ¿no? Que no es una pedagogía bancaria, como dice él, sino que justamente abre a dar la palabra al otro, y en su contexto, en su realidad, de lo que el otro es, ¿sí? Y le habilita la palabra. Podría ser un modelo pedagógico bastante adaptado a nosotros, ¿no? Y bien nuestro también. Hay otros más, digo uno al azar, digamos, ¿no? Y también que produce la conmoción, ¿no? Una fe que mueve personalmente. Pasamos al otro. Y entonces, ¿cuáles serían? Vamos a describir 8 tareas de la catequesis, así como para dar un final, y después dar una conclusión cortita. ¿Cuáles serían las tareas de la catequesis para educar a una fe viva en esta iglesia sinodal? Primero, crear una comunidad acogedora, pedagógicamente inclusiva. Esto del Papa todos, ¿sí? Fíjense que hoy la catequesis especial se la concibe como, por ejemplo, como una catequesis inclusiva, es decir, donde todos tienen un lugar en el pueblo de Dios. Y ahí, bueno, todo lo que es también la asunción de lo que es distinto, ¿no? De lo que es diverso. Como segundo, la conversación como modalidad primaria del discurso. Escucha, suscitar las preguntas. Que no es un método de la conversación espiritual solamente. Habrá 10.000 métodos de escuchar y puede ser uno ese, ¿sí? Tampoco no nos quedemos en divinizar cosas que no tienen por qué ser divinizadas, ¿no? Digamos así, bueno, puede ser que funcione en tal lado y en otro no. Pero digamos, el tema es esto de la conversación como manera dialogal, y no como una estrategia, sino como un modo de ser. Esto es lo importante. La conversación en nosotros, digamos, en definitiva, para nosotros la conversación es una dinámica trinitaria. Dios es así. Entonces, por eso nosotros nos queremos parecer a Él, entonces entramos en comunión de vida y de amor como Él, siendo distintos, pero en esa dinámica trinitaria que nos favorece justamente, si la dejamos entrar en el corazón por el Espíritu, nos favorece esta actitud de escucha y de diálogo sincero, digamos, ¿no? Asumiendo también las diferencias y los lugares y los carismas, y también las jerarquías y toda la historieta. El tercer punto, asumir la vida y los intereses de los participantes en su realidad. Generar vida en esa realidad. Tomar la vida como viene, como dice el Papa, asumirla como viene. Y en esa vida tienen que nacer los brotecitos verdes, no los de Milei ni los de Macri.
Si no, los brotecitos verdes cristianos. ¿Sí? ¿Está bien? Y los sujetos deben compartir la propia palabra, dar nombre a la propia realidad. Tienen que saberse autonombrar, nombrarse y nombrar. O sea, le das qué lindo que en todo el pueblo de Dios todos seamos profetas, como dice el profeta, ¿no? Bien, pasamos a la última. El discernimiento crítico sobre su vida en el mundo, ayudar a esto, digamos. Y ojo que por crítico no entendemos solamente lo que está mal, al contrario, sino también discernir dónde están justamente esos, por dónde va el reino, dónde va creciendo el reino, dónde va haciendo realidad la obra evangelizadora, qué hay de lindo en esto, digamos, ¿no? Pero, digamos, saber leer la historia, ¿no? Saber leerla desde el discernimiento espiritual. El acceso permanente a la historia y a la visión cristiana, sobre todo con un estilo narrativo, que es el que propone el directorio, escritura y tradición, ciertamente que sí, esto es importantísimo también, al centro de la palabra de Dios, en la escritura y la tradición, pero ven, como acceso permanente, dice, a la historia y a la visión cristiana, pero de una manera, en un estilo narrativo. Después, instar a apropiarse personalmente de la historia y visión cristiana. Esto es muy lindo, decidirse a hacer propia la fe, digamos, ¿no? Apropiarse. ¿Ven? Y por último, la última tarea sería la invitación a la decisión personal. Esto sería poner en práctica la fe en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo ayuda en definitiva que esto que yo me apropio se haga realidad en la acción, digamos, ¿no? Del cristiano todos los días? Por último, darle gracias a Dios por estar acá, a Lisca, que me vio nacer como catequista también. Yo cuando recién salí del seminario, sabía teología. Y creía que la catequesis era una mini teología. El Lisca me enseñó de chiquito después a pensar la catequesis, ¿no? Y bueno, después pude estudiar y acá estoy, comparto mi poca y pobre experiencia como párroco, como catequeta, que va pensando y va queriendo que justamente se dé esta madurez de la fe en las personas y podamos desatar pedagógicamente los procesos en diálogo con la teología, y me parece que en Argentina con la teología del pueblo, para poder llevar adelante nuestra labor de la catequesis, y que todos tenemos que pensarla, todos los catequistas tenemos que pensarla. Por eso el lema del ISCA es ese de pensar la catequesis. Así lo pensó un grande, que fue Fran de Vos, el padre de la renovación catequética en la Argentina. Bueno, hasta acá llegó mi amor, dijo. Gracias. Bueno, le damos un fuerte aplauso. Muy bien. Vamos a darles unas pequeñas indicaciones. Te lo regalo. Muy bien. Bueno, vamos a dar algunas pequeñas indicaciones antes de la despedida de esta primera parte. Primero, bueno, agradecerles y contarles que un proceso distinto. Quienes empiezan a cursar la licenciatura van a conectarse a sus computadoras a las 3 de la tarde. ¿Sí? A las 3 de la tarde. Pueden pedir autorización y venir acá o hacerlo desde sus casas. ¿Sí? O hacerlo desde sus casas. Eso, de acuerdo, si están muy lejos o no, ustedes lo deciden. Si quieren hacerlo en el fresco de su casa, lo hacen en el fresco de su casa. Si alguno tiene incapacidad o que no puede disponer de ir y volver, nos avisa y se queda aquí perfectamente en el aula. Sí o sí necesita de su computadora, y la plataforma de transmisión no va a ser Meet, sino que va a ser desde la plataforma. ¿Sí? Eso tener presente, porque los tienen que preparar
para todo lo que va a ser el manejo de la plataforma. Levante la mano aquí quienes están por la licenciatura. Bien. Perdón, tengo que hacer una aclaración del horario de la tarde. Bien, Si van a venir acá, tienen que usar ahora. perfecto. De donde sea que se conecten, den punto. Bien. ¿Quiénes se quedan aquí de los presenciales? Perfecto. Bien, 1, 2, 3, 4 entonces se quedan acá, ¿sí? Entonces a las 3 los esperamos para que abrir y que estén aquí. Bien, perfecto. Traen su computadora para poderse conectar, ¿sí? Vos, Javier, lo vas a hacer desde allá del departamento, te vas a conectar. Sí. Otra cosa, el resto nos reunimos aquí 5:30, ¿sí? Un ratito antes de las 6 para ver todos los demás detalles. ¿Qué es lo que vamos a ver a la tarde? Vamos a ver la segunda parte de la relación fundamental entre metodología y catequesis, que nos va a tocar verla a mí, y después vamos a ver un abordaje, una mirada metodológica desde el pensamiento del padre Franz de Vos. Vamos a ver 3 autores de metodología. Lo vamos a ver al padre Franz de Vos, que para Argentina es muy importante y significativo, y para toda Latinoamérica también. Ya falleció hace algún tiempo, pero que ha dejado sus huellas, y es impactante leer sus libros, la capacidad profética que tiene, como si estuviera escribiendo hoy, y eso es importante, ¿no? Nos habla de un hombre de una profunda espiritualidad, encarnación en su tiempo, y profundo amante del Concilio Vaticano II. Después vamos a abordarlo también a Luciano Medi, que es un catequeta italiano, ¿sí? Que tiene otra mirada, pero que también nos va a enriquecer mucho. Y vamos a ver la mirada del padre Javier González Ramírez, de México, doctor en catequética, una de las plumas que escribió el nuevo directorio para la catequesis, que también nos va a enriquecer con su mirada. Es decir, que ustedes van a tener, digamos, de alguna manera un estado de la cuestión metodológica de 3 grandes autores. Uno con una fuerte impronta argentina, Franz de Vos, y después un italiano y un americano, ¿sí? Entonces van a tener una miradita bastante interesante e importante. Entonces, quienes hacen la licenciatura se conectan a las 3 y después tienen que estar acá a las 6. Y quienes hacen solamente la semana de actualización, los esperamos acá a las 6 de la tarde, ¿sí? 5:30, perdón. Muy bien, buen provecho. Un segundito. Mire, nada más para tanto los que están en el MIS y van a hacer la licenciatura, como los que están aquí presencialmente, vamos a revelar el gran secreto de entrar a la plataforma, ¿verdad? Primero, dale para atrás tú, Marcelo, ponen en su buscador ISCA, ¿verdad? .edu.mx, les va a aparecer esta parte, ¿verdad? Ahí están los directivos. Ya cuando vean el gordito ese, pues ahí está. Después con su mouse, ¿verdad? Se van a ir a plataforma, le dan clic y todos deben de ya tener su usuario y su contraseña, que lo den en su correo, en un spam. Todos hasta este momento deben de tenerlo. Si alguien no lo tiene, en el WhatsApp inmediatamente hay que decir, no tengo mi usuario y contraseña, para que Oscar, que está en ese WhatsApp, les mande el usuario y contraseña. Entonces lo ponen aquí el usuario, lo escriben y acá abajo la contraseña y le van a dar iniciar sesión. Acá lo tenemos. Van a aparecer 2 materias. La materia que va a decir curso introductorio de habilidades tecnológicas, le van a dar ahí un clic y se les va a abrir toda la materia y hay que ir a donde diga sesión 1 es View Button, ¿no? Ahí va a aparecer donde está la aula, le dan clic y ya se van a meter al aula virtual. El botón azul, ¿sí? Después, ya está en el tutorial. Terminada la clase con el maestro Oscar, se van a salir, se van a ir a la otra materia que dice Catequética Fundamental 1, y ahí le puse con unas letras así mayúsculas más grandes que el planeta, dar clic aquí, 13, ¿verdad? De febrero,
aquí, pum, ¿verdad? Y acá, a las 5 de la tarde conmigo. Entonces van a tener dos docentes, uno con el maestro Oscar, de 3 de la tarde, perdón, adelante, y luego con un servidor, ¿vale? Pues prevean sus tiempos también de movimiento, porque se termina a las 6 ahí, ¿verdad? Se termina a las 6, porque tengo que dar bastante materia, y entonces hay que hacerlo con profesionalidad. La documentación hay que entregarla, algunos no la han entregado, otros ya la estamos revisando para darles la necesaria orientación, ¿sí? Y los que están por MITS hay que mandar, ya le cerraste al MITS. ¿Ya cerraste el MITS? Los que están en el MITS y van a hacer la licenciatura, mandar cuanto antes su documentación electrónica al correo que está en el WhatsApp. Gracias. Tanto para los que están acá, para que los que nos siguen en las redes. En cuanto al tema de la documentación, la licenciatura es una facultad, no es un curso de buena fe no, es una facultad. Por lo tanto, está la Secretaría de Innovación del Gobierno de México y está una facultad con título oficial. Por lo tanto, esto no es, digamos, una cuestión de entrecasa que lo podemos arreglar. Esto es una cuestión oficial. Por lo tanto, el Gobierno de México no acepta decir, no, yo después le doy el título. Ustedes vayan, prueben de hacer una carrera en la Universidad Nacional de Córdoba o en la Universidad Católica, si le dije, no, yo después te traigo el título. No. Hay algunos que se han enojado diciendo, pero ¿por qué me piden tantos papeles? Porque es una carrera. Porque es una carrera. Y porque es un título oficial. Por lo tanto, ¿sí? Los papeles se deben entregar en tiempo y forma de acuerdo a la legislación de México. ¿Vamos? Entonces, si se les pide apostilla de La Haya, tiene que ir a apostilla de La Haya. Si se les pide una partida de nacimiento, tiene que ir a una partida de nacimiento. ¿Qué pasa si no tengo los papeles al comenzar? Van a tener que firmar un acta de acuerdo donde se les va a dar una fecha límite. Pasada esa fecha de límite, la Secretaría de Innovación Técnica del Estado de México decide si los acepta o si no los acepta, porque se considera irregular que ingrese a alguien a la matrícula y no presente ni siquiera los documentos. Entonces, digo porque esto ha suscitado enojo y todo eso, de por qué hace, porque es una carrera, porque es facultad. Por lo tanto, lo mismo que pasa en cualquier facultad, pasa aquí. Entonces, no se admiten a alumnos que no presenten papeles, ¿sí? No pongan una situación de compromiso, una situación odiosa que les tengan que decir, usted no está aceptado como alumno porque usted nunca presentó la documentación. Y después la otra, por favor, leer bien y tener presente eso. Y no enojarse con los plazos. Nosotros somos argentinos. Nosotros somos argentinos y siempre nos queremos escabullir. Y lo hacen, amo mi país, amo mi patria, pero también soy realista en nuestra idiosincrasia. México no es así. Si dice que el tiempo hasta el 23 de febrero, hasta el 1 de marzo, es hasta esa fecha. Y después no hay ninguna posibilidad. Vamos, entonces tener presente eso y tener presente que eso es lo que hace que sea una, digamos que darle la oficialidad. ¿Se ha habido modificaciones con respecto a generaciones anteriores? Sí, ha habido modificaciones. Y las modificaciones que ha habido ha sido justamente porque las generaciones anteriores, muchos de los que han estado en las generaciones anteriores, no respetaron las reglas de juego y eso trajo consecuencias. Entonces, el Estado de México se ha puesto muy rígido con la documentación a presentar para comenzar la licenciatura, ¿sí? Tener presente esto. ¿Mm? Sí, una persona nos decía que no podía presentar el apostillado porque en su ciudad no se lo hacían. Siempre dijimos en el primer momento que el apostillado es online, ustedes no tienen que viajar a ningún lugar. Se presenta, nosotros le hemos pasado un link que se llama TAT,
Es una plataforma del gobierno argentino en donde se presentan los papeles todo de forma online. Es decir, ustedes no se tienen que desplazar a ningún lado, simplemente tienen que escanear sus documentos, se carga en la plataforma se va a demorar van a tener que pagar un timbrado, la plataforma se va a demorar entre 4 y 5 días, algunas veces se demora más, algunas veces se demora menos, y les va a llegar a su correo electrónico una cédula digital, donde dice que su título es verdadero y le da validez internacional. Esa misma cédula digital se envía directamente a México y listo, ¿sí? Pero no se puede, ¿sí? No se puede comenzar si no está apostillado el título, ¿sí? Si alguno tiene alguna dificultad, nos avisa con tiempo, no el último día, cuando al otro día ya se vence el tema. Si tiene dificultades ahora, nos dice para que hagamos el trámite ahora, pero no el último día cuando ya se cierran las inscripciones y ya no hay ninguna posibilidad, ¿sí? Tener presente eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces, licenciatura a las 3 de la tarde, semana de profundización a las 6 de la tarde. Muchas gracias.